Puesto que la música es una ciencia que trata no solo de sonidos, sino también de números y proporciones, conviene que el músico no solo sepa cantar, sino que sea capaz de dar razón a aquello que canta y de inventar cosas nuevas cada día. Esto es una cita extraída del libro de 1577 de Musica Libris Septem, 7 libros sobre la música, del músico y organista burgalés Francisco de Salinas. Y esto es Concéntricos, el podcast de la Fundación Círculo. ¡Comenzamos! Bueno, en la cita de hoy de Francisco de Salinas nos habla un poco de eso de que como que hay que formarse, como que hay que estudiar para inventar. Y ya como estamos hablando hoy de libros y tenemos libros en el podcast, a mí me gustaría saber cuál fue el último libro, no que te leíste, que yo creo que eso es fácil, porque igual leer no, pero comprar y almacenar seguro que tenemos muchos. El último libro que estudiaste. Me alegra que me hagas esa pregunta, por lo que sea. Realmente lo tengo muy clavado en la memoria porque es un libro que se llama Conceptos de arte moderno, de Nikos Stangos, y es el último libro que me estudié para mi último examen, que fue en Historia del Arte Contemporáneo, y fue mi último examen que fue en el 97. Desde entonces no he vuelto a hacer exámenes. Todo ha sido hacer trabajos y esos trabajos se evaluaban y con eso yo me he sacado unos estudios. Pero ese ha sido mi último libro de tenerlo para estudiar y así examen. ¿El tuyo, Ángela? ¿Cuál ha sido? Pues va por ahí. El mío fue Barroco Español, un manual de Barroco Español increíble de una profesora que me las hizo pasar un poco reguleras, pero que luego al final salió todo bien. Pero sí, uno de Barroco Español y todavía me acuerdo, ¿eh? De hecho, algunas cosas las veo y lo tengo ahí grabadísimo. En el 2012, vamos, bueno, antes de ayer. Bueno. No es el 97, pero bueno. No quiero... Sí que me gustaría saber pues, cuáles son los últimos libros que se estudiaron nuestros invitados, así que si os parece, damos paso a nuestros invitados de hoy, María Estébanez y Andrés Septien. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Antes de la pregunta os vamos a presentar, ya que habéis llegado aquí, hay que ser gente educada y hay que presentarse delante de la gente que tenemos aquí. Y yo me voy a ocupar de presentar a María Estébanez. En su bio, a María Estébanez la definimos como que es periodista de formación y vocación y que ha desarrollado gran parte de tu carrera, la has desarrollado en el mundo de la comunicación corporativa. Y detrás de esa parte periodística, rigor informativo, por así decirlo, siempre has tenido un poco ese tema de la literatura, siempre ha estado ahí, de fondo, y como bien dices, escribir es tu refugio particular contra el ruido diario. Y así, a lo tonto de este refugio, en 2025 empezaste tu tetralogía de La Noche de las Flores, con el primer libro, que fue La Noche de las Flores. La Noche de las Flores, perdón. La tetralogía es Los Crímenes de Müller. Y ahora en 2026 justo estás presentando ya El Silencio de la Reina, lo que sería el segundo libro de la tetralogía. En principio, ¿cómo te definen la crítica? Que lo definen como un noir norteño. Sí. Y que, bueno, que eres capaz de manejar hasta 7 voces narrativas sin que perdamos el hilo y que tu máxima es acostúmbrese a no considerar nada por su aspecto, sino por su evidencia. Y hoy vienes aquí a Concéntricos a hablarnos de tu libro, literatura y muchas cosas más. Sí, de todo lo que queramos hablar. Para todo lo que dé. Muy bien. Pues, me encanta. Qué raro se hace que hablen de ti, a veces, en plan de Sí. Claro, que lo claro. escuches y tú aquí delante de la gente Sí, me en plan estoy poniendo de... un poco roja, la verdad. ¿Sí? Yo te he visto. Pues bueno, yo tengo el placer de presentaros hoy a Andrés Septien, que, bueno, básicamente a mí me mola mogollón su presentación porque es como un cóctel, ¿vale? Ya lo vais a ver. Nuestro segundo invitado, Andrés, es la prueba viviente de que la ingeniería y la poesía pueden convivir dentro de una misma barrica. Andrés es ingeniero agrónomo por la Universidad de León, la misma que la mía, y hasta hace muy poquito combinaba su pasión por el campo con la docencia en el Centro de Formación Agraria de Albillos, que sé que han venido alumnos a verte. Sí.
Así que en el 2020, mientras todo nuestro mundo se paraba, pues Andrés decidió arrancar un motor que hoy pues no hay quien detenga. Y como todas las grandes historias, su historia empezó en un garaje, en el garaje de su casa de Santo Domingo de Silos, pidiéndole a su padre que retirara el coche pues para ponerse a hacer vino. Empezó con 1000 botellas y hoy tiene Bodegas Septien, un proyecto que mueve en torno a 15.000 botellas y que lleva toda esa esencia de ese vino incluso hasta Estados Unidos. Y es que Andrés no hace vino al uso y busca rescatar un poco esos vinos de la Arlanza, esa idiosincrasia de la Arlanza, y trabaja en los viñedos de altitud, que a mí me parece viñedos, ojo, viejos de altitud. Y defiende la multivariedad, pero ojo porque además de todo esto, ingeniero, dar clases y demás, pues también coincide con María, y es que también le da la tecla y ha escrito su propia novela negra rural, que se llama Lo que llevamos dentro. Así que entre catas que siguen las fases de la luna, kilómetros en bicicleta y cuidado de majuelos centenarios, pues hoy ha venido Andrés a explicarnos un poco qué es el vino, qué hacemos, qué dejamos de hacer y hablar, que ya veréis que está estupendamente, y María y Andrés son una mezcla estupenda. Hacen un maridaje estupendo, ya veréis. Por eso, a ver, hemos estado hablando de los últimos libros que nos estudiamos, que eso es como buscar en el baúl de los recuerdos, ¿a que sí? ¿Cuáles fueron vuestros últimos libros de estudiar? Yo lo tengo claro. El Tratado de Fitotecnia General de Pedro Urbano Terrón, que lo utilicé para la carrera de agrícolas, para de agrónomos, y luego, además de eso, para dar las clases, es el que me servía para rememorar cosas o pequeños apuntes que te cogía. Qué guay. El Vademecum de la agricultura. Sí, efectivamente. Sí? Qué chulo. Un libro gordo de PTT. Me encantan esos, sí. Sí, a mí me ha costado, he tenido que hacer memoria, pero el código deontológico periodístico, que es, me acuerdo que en cuarto teníamos una asignatura que era ética periodística, y a menudo me surgen muchas dudas porque hay cosas que me sorprenden continuamente en el periodismo, entonces reviso y digo, pero esto se puede hacer, entonces sí que lo tengo a mano el código. Ah, qué guay. Sí, además que lo que dices, que si esto se puede hacer, pues hay que revisarlo. Sí, hay que revisarlo. Con los tiempos que corren, la verdad que sí. Y hablando de libros, vuestro punto en común, vuestro punto concéntrico, ya que estamos en concéntricos, es la novela. Ambos tenéis una novela, por lo menos, bueno, tú tienes dos ya. Bueno, de momento La Luz ha visto una. Por eso, una a la luz, otra de... Estamos empate. ¿Cómo ha sido el camino para llegar a escribir cada cual como cada novela? En tu caso... Bueno, en mi caso Andrés, fue algo natural, porque yo siempre me ha gustado, pues he sido bastante inquieto, he leído bastante, y ha sido algo natural, porque al final quería dar eso, en poner negro sobre blanco a todas esas actuaciones o personajes que te vas encontrando a lo largo de tu día a día, en tu vida cotidiana, y entonces yo creo que era necesario ponerlo sobre papel. Y fue algo natural, ibas apuntando cosas según que lo estuvimos comentando, que creo que tu forma de trabajar es muy parecida. Sí. En una libreta vas apuntando cosas o personajes que te van llamando la atención, y esto tiene que salir a la luz, esto hay que darle un poco un tono más jocoso o un hilo conductor, y bueno, es algo que te va quedando ahí, es un pozo, y al final pues expulsa. Sí, un poco parecido, porque ayer estábamos comentando que es que existen tantas formas de escribir como escritores hay, pero es verdad que coincidimos en que no nos sentamos a escribir, sino que realmente durante el día te vienen muchas ideas y muchas cosas a la cabeza que tú vas apuntando en la libreta, en el móvil o donde puedas, y luego cuando te sientas es para volcar ese contenido. Entonces la novela surgió, pues en mi caso fue en 2016 la idea. Lo que pasa es que en ese momento pues estaba con muchas cosas y no tenía mucho tiempo, o bueno, igual ahora tengo menos, pero saco más, no sé muy bien cómo, pero sí, y fui apuntando, iba cogiendo ideas, y ya pues el trabajo de sentarte y volcar esas ideas no es tanto creativo, sino más como de estructurarlo. O sea, al final, 2016, estamos en 2026, como dice, va a hacer 10 años que empezaste a pensar, a escribir, sí. Y fue el principio, en tu caso, pues eso, Los Crímenes de Müller es una tetralogía. ¿Ya estabas pensando como en varios? No. ¿O en estos 10 años te ha ido llevando No, es que fue una cosa, lo he contado ya varias veces, que estaba de viaje con unas amigas en Cuba y de repente pues íbamos en un taxi y me vino una frase a la cabeza, y yo en ese momento me estaba leyendo La Reina del Sur y pensé, ¿será que es una frase del libro? Y revisé a ver si era algo que había estado, digamos, leyendo, que a veces se te quedan las frases en la cabeza. Y
no, y dije, uy, esta frase la voy a apuntar. Y ya a raíz de eso, pues empecé a crear una historia en la cabeza y al principio lo planteé como una novela única. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que dije, oye, ¿por qué hacer una pudiendo hacer varias, ¿no? Aunque cada una tenga el final cerrado, pero bueno, pues hacerlo más como un proyecto Qué chulo. a largo plazo. No sé. Qué chulo. ¿Y cómo son? Claro, venís de como 2 proyectos que yo creo que son de cocina lenta, ¿no? Es decir, escribir es de cocina lenta. ¿Cómo es ese proceso de, venga, la edición, escribir, y cómo es ese proceso de, venga, yo tengo, claro, no es plantar unas viñas, es decir, yo cojo unas viñas, veo cómo están, cómo son esos procesos, es decir, son procesos lentos, cómo trabajáis con la paciencia, con la impaciencia. Claro, en mi caso ahora, por ejemplo, estás leyendo El Boticario de Silos 2022. Fíjate, en el año 2022 tú ya tienes que tener una idea del vino que tú quieres presentar, pero empieza en primavera, cuando tienes que ir a podar, luego recoger la uva cuando la recoges, interpretar esa viña, seguir un poco la trazabilidad, ver cuánto remontado le quieres hacer, qué barrica va a ir, 1000 cosas, ¿no? Si le quieres hacer un batonage o mover las lías, cómo vas a hacer la fermentación, si le dejas más tiempo en crianza, menos crianza, si le metes más madera, menos madera. Bueno, es un proceso que al final, sobre todo, es calma, tranquilidad, porque estamos probando lo que pasó hace 4 años. Entonces, sobre todo lo que tienes que transmitir o lo que te transmite el vino es tranquilidad, porque las cosas deprisa, yo creo que lo más revolucionario, como decíamos ayer, es la calma y la tranquilidad y sobre todo el silencio, ¿no? Sí. Y en una bodega eso encuentras, tranquilidad y silencio. Y eso es un hecho que creo que en la escritura también, cuando te empiezas a escribir, tú estás en tu ordenador o en tus folios, recopilando todo lo que has visto, porque al final los escritores también somos observadores, ¿no? De lo que está pasando en tu día a día, en tu cotidianidad. Y luego pues transmitirlo en el papel. Sí. Y para eso necesitas calma y tranquilidad. Es a fuego lento. Al final, de lo que se trata es de disfrutar del proceso. Entonces, pues no hay mejor plan que sentarte en silencio a volcar eso y también a imaginar, crear, ¿no? Porque no traes todo el trabajo hecho del día a día. Pero es verdad que yo creo que es muy importante resaltar lo de la calma, ¿no? La calma y la tranquilidad. Pues igual en una semana avanzas 2 capítulos y luego igual estás un mes sin avanzar porque no te convence o porque no te viene la idea precisa o no pasa nada. O sea, al final lo bueno es darte tiempo y yo entiendo que hay escritores con una exigencia por parte de la editorial o lo que sea que tienen que entregar un libro al año y eso no sé hasta qué punto, pues si tienen la capacidad es maravilloso, pero yo creo que es bonito disfrutar también. Un poco la magia está en eso también, que igual dices, tengo toda la tarde para escribir, hoy voy a aprovechar muchísimo. Igual esa tarde pues no la tienes inspirada o no, y no avanzas tanto. Igual luego en una hora avanzas una barbaridad porque entonces, bueno, es ir también tú descubriendo los tiempos y permitiéndote fluir un poco. Y, por ejemplo, la inspiración que hablabais antes, decíais, oye, te vas quedando, ¿dónde encontráis la inspiración? Pues ya sea para las novelas o ya sea, por ejemplo, para el vino. Es decir, ¿dónde buscas? ¿No? ¿Te viene de los astros y tú dices, ay, pues ya está, venga, ahora voy a...? No, esas cosas todavía no creo, pero bueno, al final es también tener un poco de sensibilidad, ir a ver a la viña, por dónde sale el sol, ver cómo ha sido el crecimiento de la planta a la hora de podar y luego también probando vinos o cosas diferentes que te sirvan también de inspiración, ¿no? Y luego a la hora de escribir también, pues otros escritores, otros autores, e incluso también con la música, porque al final muchas veces es poesía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo lo que hay en torno a ti pues te puede servir de inspiración, o cualquier persona, que no hace falta irnos muy lejos, cualquier persona cercana te puede servir de inspiración. Sí, yo la inspiración la encuentro en el día a día, en el barullo del día a día, que igual estás con unos amigos tomando algo y de repente alguien dice una cosa que dices, anda, esto me encaja perfectamente aquí, o escuchas un nombre y dices, jo, ese nombre encaja con el personaje que tengo, ¿no? O como eso, 1000 historias. Entonces, al final, sí que, vamos, en mi caso es en el día a día, o sea, en situaciones súper mundanas, súper naturales, y lo único que sí que, pues eso, tirando de móvil para apuntarlo y que no se olvide. O sea, al final entrar en modo creativo para ambos. Es en cualquier momento, o por ejemplo, sabemos que tú tienes tus playlists asociadas dentro del libro y bueno, que tienes música asociada a cada uno de los capítulos del libro y demás. Es lo que dices, frases, música que te inspiran, canciones, y en tu caso también tienes
un poco de, ¿cómo decirlo?, transmedia, ¿no? También dentro de tus vinos también juegas con, Sí. con temas que tienen que ver con Porque para literatura y con... Sí, porque para mi forma de entender, al final mi bodega no solamente es hacer vino, es transmitir algo más. Por eso los vinos van con un poema, van numeradas a mano, o sea, bueno, ya a mano ya no, pero están numeradas las botellas para transmitir algo más. Por eso luego también los vinos parcelarios vienen con el apellido de la familia de cada uno de los viticultores, es transmitir algo más, ¿no? Y eso al final también a mí me pasa con el deporte, con la bicicleta. Estás ahí 4 horas con la bici, 4 o 5 horas, y estás dándole en la cabeza, y eso te sirve muy bien porque luego llegas a casa y apuntas todo lo que te ha venido a la cabeza, que luego de esas 10, 20 cosas que tienes, solo se puede llevar a cabo una. Pero te viene bien ese momento porque al final también ves pues, a los pájaros, ves al animal que te cruza, y al final la bicicleta es también un método muy bueno porque para llegar a hacer 100 kilómetros necesitas 4 o 3 horas, no son 5 minutos. Entonces, durante todo ese proceso también, y sobre todo si vas solo, pues tienes muchas charlas contigo mismo. O sea, que la bici es un trance creativo. Totalmente. Por así en mi decirlo. caso, sí, sobre todo cuando voy solo, yo me hago las preguntas, yo me las contesto y soluciono todos los problemas que tengo en la bodega, les soluciono. Y cuando llegas de la bici, llegas a casa, llegas a la bodega, directamente te pones ya a trabajar. Sí, algunas veces voy desde casa a la bodega y vuelvo. Y en ese proceso llego con muchas ganas y luego veo que igual algunas cosas no se pueden hacer por mis motivos. ¿Sabes? Pero bueno, sí, es mi momento creativo, puede ser encima de la bici. Es que ¿Tú tienes tu bici o algo así? Me da vergüenza decirlo, pero yo sé en la ducha. Te prometo que entro con muchos problemas en la cabeza y debajo del agua es como que te prometo que se me ordenan las ideas y digo, mira, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así, esto... o la bañera, vamos, el agua. En el agua es donde yo realmente creo que ordeno la cabeza. Ordeno, luego crear no, claro, porque no tendría que estar todo el día en la ducha. Pero no. Bueno, pero sienten las bases. Sí, sientan las bases. Claro, pero y por ejemplo, todo este proceso, desde que tenéis la idea hasta que al final lo vais plasmando, hasta que tomáis las decisiones, ese proceso, claro, ¿qué es para vosotros ese proceso? Y lo documentáis, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo funcionáis? Es decir, porque tú no coges y dices... venga, pues se me ocurre este personaje, decías que lo apuntas en el móvil, que... Para mí es un proceso divertidísimo, de hecho... cuando a veces te preguntan, ¿no?, si hay, pues cuáles son las sombras, ¿no?, del proceso creativo, digo yo, es que en mi caso de verdad que disfruto muchísimo escribiendo y me lo paso muy bien y no tengo esas crisis de momento, vamos, que puede que llegue el momento, pero no, para mí es un momento de paz, de disfrute y de mejor plan. O sea, es maravilloso. Lo que sí que cuesta más y sí que da muchos quebraderos de cabeza es una vez que está terminada la novela, pues el proceso hasta que ve la luz, ¿no?, y todo el tema más... Lo que no depende de ti. Eso, lo que no depende de ti y más la parte comercial, que ahí entran ya muchas cosas en juego, pero lo que es el proceso creativo, ojalá durase muchos años de verdad. Da pena terminarlo porque dices, bueno, ahora viene la otra parte que es la menos divertida. Yo creo que por eso el primero lo alargué en exceso esa parte porque me lo estaba pasando tan bien que al final dices, da pena terminarlo porque realmente si no le pones un final... siempre se te siguen ocurriendo cosas. Entonces es importante como ponerte un tope y decir, no, hasta aquí, y ya todo lo que se me ocurra va para el segundo. Mira, yo me veo muy representado en todo lo que has dicho porque lo más bonito es el proceso, ¿no? Porque muchas veces estás 4 o 5 horas en la bodega y me preguntan, ¿qué has hecho? No lo sé, he estado ahí 4 o 5 horas, pero he estado catando el vino, imaginando y tal. Y luego yo lo tengo más sencillo porque al final mi periodo es 1 año. Entonces en septiembre yo tengo que recoger la uva y se acaba ya. El fin de la novela es ese. Entonces yo cuando peor lo paso es agosto, septiembre, octubre, porque todo eso que has estado ideando es cuando lo tienes que llevar a cabo. Ya no es un juego. Entonces ahí ya es cuando tienes que tomar verdaderamente las decisiones, comer la uva. Entonces tú ya cuando comes la uva tienes que ver qué tipo de vino quieres sacar de esa uva. Entonces si le das más remontados, ¿no?, si le metes a un sitio a otro. Entonces todo ese proceso creativo y al final tiene su fin. Pero yo sí que te quiero preguntar qué es el remontado, que es la segunda vez que lo nombras. Es mojar el sombrero porque durante las fermentaciones alcohólicas el ollejo sube para arriba y entonces el ollejo en contacto con el oxígeno pues se puede picar. Entonces, el ollejo es la piel. El ollejo es la piel. Entonces, ¿y el sombrero es? Lo que se forma. Vale. Lo que se forma. Vale.
Y... No os riáis, que lo he preguntado por vosotros, ¿eh? No, si además eso es también lo que hablábamos ayer, si hay que democratizar el mundo del vino. Y hay que hablar de términos normales y no tan clasistas, porque si no parece que es algo elitista y que no puede llegar a cierto sector o cierto público. Entonces hay que hablarlo normal. Y simplemente es pues sacar el líquido de abajo y mojar el sombrero en la capa que se forma en la parte superior. Si quieres sacar más extracción, pues le das varios remontados, varias veces lo haces, pero yo lo hago con la mano para sacar que sea más sutil, más delicado. Qué guay. Y solo con probar la uva tú ya sabes más o menos... Sí, esa es la intención. O interpretar la viña por la orientación que tiene, por el porcentaje de uva de garnacha o de uva blanca o de tempranillo. Entonces tú tienes que al final representar lo que la naturaleza te está dando, ¿no? Qué guay. Claro, y en tu caso además con lo que se llaman los vinos biomecánicos. Biodinámicos, perdón. Biomecánicos no. Los mecánicos son los cyberpunk. Claro, aparte de todo eso, de todo esto que estás contando, ¿no? Al final un poco el probar, el conocer el terreno, conocer el entorno donde se está produciendo, ¿qué más cosas tienes en cuenta o qué cosas... ¿qué más cosas tienes en cuenta? Por ejemplo, el tema de los ciclos de la luna, que sé que son importantes. Sí, en menguante se poda, al final son muchos factores y seguir una trazabilidad, porque yo llevo relativamente poco, entonces lo que hago yo de cada añada, hago muchas añadas. Cada parcela la vendimio y la proceso aparte. Entonces así puedo conocer cada una, la idiosincrasia de cada una de las parcelas, que cada una es diferente. Porque los dueños son diferentes, la orientación es diferente, el suelo es muy parecido, pero también la altura es diferente. Es un mundo detrás. Y lo importante, pues eso, es ser consecuente con tu forma de entender el vino. No querer, si estoy hablando de naturaleza, estoy hablando de terruño, estoy hablando de parcelas, no lo puedo enmascarar con otro tipo de, pues echando o añadiéndole más madera o haciendo grandes extracciones, porque entonces no estaba siendo coherente con mi forma de entender el vino. Sí, lo que dices a la hora de hacer la trazabilidad, en tu caso, a la hora de que tiene que ver también con el cómo creas, ¿no? ¿Eres de papel? ¿Eres de iPad apuntando todo, notas de voz, tal? Y lo mismo para María, o sea, ¿cómo, creo que los dos ¿cómo recopiláis? O sea, igual tienen ahí un ordenador con 3 pantallas. Eso digo, o sea, ¿cómo eso a mi barrio todavía, a Gamonal todavía eso no me ha llegado a mí. No, yo sobre papel, yo en papel. Tiene que ser 1000 papeles, pero o sea, yo en el caos creo que tengo el orden. Y yo con mis papeles y con mis libretas y tal, ya tengo apuntado todas las ideas que tengo, las voy apuntando. Que hoy he hecho un poco en una libreta que tengo ahí en la bodega, he estado mirando para atrás y tiene todo, pues, motas de vino, tal, no sé qué, están un poco humedecidas, pero claro, es que en ese momento tenía que apuntar. Y no qué romántico que ves ahí con las gotas de vino. Sí, ya os mandaré fotos y qué tal. Chulo. Sí. Bueno, en esos momentos había un poco de tensión porque al final lo de los refranes castellanos que son muy buenos, que se pasan más putas que en vendimias, es por algo. O sea sí, en ese momento ahora queda muy bonito y dar la mirada hacia atrás, pero ese momento cuando tienes que tomar decisiones o tal, que te pasará a ti también, yo creo que trabajas parecido, ¿no? Yo soy muy desordenada también, entonces, y me viene la idea y la apunto todo en papel y tengo 1000 papeles encima de la mesa y luego cuando me pongo a ordenar, pues digo, es que si fuese ordenada tardaría una cuarta parte, pero no puedo evitarlo. Y luego además con el primer libro sí que tiene muchos saltos temporales y es un poco, pues desordenado, aunque luego todo tiene su orden, pero de primeras parece desordenado. Sí que es verdad que dije, con el segundo no me va a pasar lo mismo y lo voy a ir haciendo todo en ordenador. Olvídate. Todo en papel, no, es que no. Olvídate, eso... Pero también tiene encanto eso, ¿no? Porque al final es como que dices, yo recuerdo que escribí algo y lo estás buscando y mientras buscas eso encuentras otras cosas, entonces pues bueno. Yo creo que es parte del proceso creativo, sí, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, claro, ¿tenéis en cuenta, pensáis mucho en a quién va dirigido lo que hacéis? Es decir, en los vinos tú decías que me ha gustado mucho lo de la democratización del vino, el poder llevar a la gente el vino, o tú, por ejemplo, María, tú piensas en el público en plan de, vale, si hago esto, ¿les va a gustar al público? ¿No les va a gustar? Mira, con el primero, esto es algo que me dijo un profesor que tuve y tiene toda la razón, me dijo, con el primer libro vas a ser muy libre, ¿no? Porque realmente no sabes a quién te diriges, ni cómo te diriges, ni qué repercusión tiene lo que escribes, y es verdad que te sientes muy libre, pero con el segundo no tanto, porque al final yo con el primero no sabía cuál iba a ser mi público objetivo. Digo, bueno, pues no sé si le va a gustar más a qué perfil, ¿no? Y ya
voy definiendo un poco cuál es el perfil, entonces este segundo me ha condicionado mucho también los clubs de lectura, porque tú vas a los clubs de lectura y como la trama principal queda cerrada, pero luego hay subtramas que quedan abiertas, ¿no? Entonces la gente te da su opinión de qué es lo que va a pasar y te dice, no, es que esto, claro, esto lo has puesto porque luego en el segundo va a pasar esto otro. Y, ay, madre mía, qué bajón, o sea, porque claro, no, nada, muchas veces nada que ver. Me parece impresionante y muy bonito cómo de un mismo libro cada persona saca 1000 interpretaciones diferentes. O sea, hay miles de interpretaciones diferentes de un mismo libro. Entonces creo que eso también es muy bonito, pero procuro que no me condicione, ¿eh? A la hora de... Procuro que no, porque al final, pues bueno, habrá cosas que gusten, cosas que no, pero procuro ser fiel a la idea que tengo. Eso sí que... Y en tu caso, Andrés. Es muy parecido, porque al final cada una de las personas que van a tomar el vino tiene unas capacidades, unas sensibilidades organolépticas diferentes. Entonces, yo sí que intento hacer, el vino que más me cuesta hacer es el Vientos del Pueblo, que es el vino de entrada de gama, para llegar a democratizar la bodega. Y yo intento hacer un vino que a mí me gustaría beber, porque si estoy pendiente de lo que le gusta al público, al final las modas son pasajeras. Yo no puedo defender un proyecto del que no estoy de acuerdo. Entonces, eso se va a caer. Esos pilares son de arena. Entonces, intentar algo que me guste a mí, pensando o representando o siendo consciente de que estoy representando una zona, a una altura, una multivariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es el vino que más me cuesta hacer y más vueltas le doy. Y eso lo hablaba un día que seguramente, bueno, eso es así. Estoy aquí gracias a Paco, a Alejandro y a Maribé de Alma Vinos, que cuando les decía yo, ¿qué tal estás? Pues mal, lo estoy pasando mal, porque era septiembre y es cuando tienes que hacer todas las mezclas y tal. Claro, me dijeron, es que ya no juegas una pachanga con tus amigos, es que ya juegas en Primera División. Sí que les dije, para no descender, pero bueno, pero juegas en Primera División. Entonces ya, porque ya las expectativas que se han creado en torno a tu vino ya no es una broma. Entonces, y luego la gente también gasta económicamente, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, porque están ahí, además, el vino es algo de celebración, ¿no? Es una comida, es una celebración, no quieres chafar, ¿no? A nadie. Y luego las expectativas que se han creído, a ver si sacas la nueva añada es mejor que la anterior. Entonces eso siempre te da un poco de vértigo. ¿Y el vino que has dicho, el de Vientos del Pueblo? Vientos del Pueblo, ¿por qué se llama así? Se llama así por el poema de Miguel Hernández, que es mi poema favorito. Entonces, bueno, hacer un guiño también a esa parte de literatura o a esa forma de entender la sociedad que tenía Miguel. Entonces, bueno, pues por eso. Qué bonito, además, que esté relacionado el vino con la literatura, así, me parece una pasada. Sí, porque al final es que el vino lo puede hacer entre comillas cualquiera, ¿no? Al final tienes que, entre comillas, entiéndeme, o sea, yo quiero transmitir algo más. Y creo que estamos en una posición para llevarlo a cabo. Es decir, que la persona que vea la botella, pues que vea que Vientos del Pueblo, vea que hay un poema que he escrito junto con mi hermano, o sea, que está bebiendo la botella 532 de 3033, pues que se sienta algo especial. Y a ti te pasará igual, me imagino, con el libro. Me pasa eso con la música, ¿no? Que al final yo en el día a día escucho mucha música, soy una amante de la música, entonces, de hecho, escribo con música, o sea, siempre tengo música. Entonces, me parecía justo vincular la música al proyecto porque debo mucho a la música. Entonces, en el libro se habla de varios temas y luego me propusieron en la editorial la idea de hacer una playlist con las canciones que yo escuchaba durante el proceso y demás, y me pareció muy bonito. Y también, de hecho, a veces utilizo la música para introducir los capítulos, para que las personas pues, puedan de alguna forma, es como dar herramientas al lector, ¿no? Para que se imaginen también al personaje poniendo determinada canción. Me parece bonito estar leyendo y de repente decir, te pones la canción y como que te metes de otra manera en el capítulo, ¿no? Y lo que decías antes de ser fiel o no, yo reconozco, mi escritora de cabecera es Agatha Christie, entonces yo a la hora de escribir el libro, lo que decías de las 7 voces narrativas, ¿no? Y que haya saltos temporales y demás, yo recuerdo que en varias ocasiones me dijeron que quizá no era una buena idea hacerlo de esta forma, ¿no? Porque podía ser no tan comercial, como que requería un plus de dificultad que igual no era algo fácil de leer. Y la verdad es que me tuve muy claro que prefería que igual no llegase a tanta gente, pero que a la gente que llegase le gustase mucho, a que fuese más para un público más general. No sé. Mira, eso me ha pasado a mí parecido también
con el vino blanco, que hacía un vino blanco, pero yo le quitaba la uva blanca a esas parcelas que estaban plantadas allí hace 90 años. Y están plantadas normalmente 3-1 o 4-1, o sea, 3 variedades tintas, una blanca, 4 variedades tintas y una blanca. Y le estaba quitando la uva blanca para hacer mi vino blanco. Claro, pues si yo estoy haciendo vinos parcelarios y vinos de que se plantaron las viñas hace 100 años, ¿quién soy yo para hacer eso? Entonces no estaba siendo consecuente y al final esa agua blanca lo hago, se mezcla con la agua tinta. Ya he dejado de hacer el vino blanco. Y por eso. Y otra cosa también, que la lista de Spotify, muy bonita la tuya. Yo también cuando me iba de clase a los alumnos, igual que mi libro, les ponía un poema, una canción, un libro, para también en los capítulos de mi libro, pues introducir al lector para darle un poco pequeñas pistas de lo que va a venir. Es que la música es súper Que todo importante. tiene Además, cabida, ¿no? Es como que tiene- la música se queda en nuestro cerebro. De hecho, dicen que las personas que están enfermas de Alzheimer, la memoria musical es lo último que Sí. pierden, ¿no? Y yo veníamos ahora de camino para acá y veníamos con la niña en el coche y le he puesto Susa. Y ha sido como, ¡buah! De cuando era pequeña, qué fuerte. Sí, es verdad. De la lista de reproducción. La música te transporta a la infancia y a muchos momentos, vamos. Sí. Como la colonia. Tenemos preguntas del público aquí asistente, que es que si no nos va a dar tiempo ¿Sí? a que nos Dispara, contéis. dispara. A ver, tenemos aquí varias. Tenemos una que la vamos a dejar para la última. A ver, tenemos para los dos invitados. ¡Examen! Sí. ¿Qué momento os emociona más? Seguimos con el tema del proceso creativo. ¿Al iniciar una novela o al finalizarla, o al iniciar la recolección, o al catar el vino de la botella? Momento de subidón, entiendo, o sea, del tema de emoción, del decir, el punto álgido del proceso. ¿Cuándo lo tendríais? Pues en mi caso, clarísimamente, el momento en el que he dado por terminada la novela. O sea, yo creo que además es que las 2 veces ha sido a las 4 o 5 de la mañana con mi perro, que no se separa, o sea, la verdad es que no, y es un momento muy íntimo y muy bonito porque realmente es que es mucho esfuerzo y son muchas horas de trabajo y cuando dices, creo que está, luego vienen las correcciones y luego viene la parte un poco más técnica, pero cuando tú consideras que ya has hecho justicia a la idea que tenías en la cabeza y que ya está finalizado, para mí eso es un momento muy bonito. Sí, yo en mi caso también, al finalizar el proceso. Cuando ya la ves vestida, etiquetada, lacrada y metida en la caja, coño, aquí está mi creación. Eso es lo más bonito que hay. Esto lo va a disfrutar la gente, porque al final haces vino para, sí, igual que sí. tú, lo haces para la gente. Sí. Y eso es lo más bonito que hay. La ves ahí bien vestida, bien lacrada. Eso es lo más bonito del Qué proceso. guay. De hecho, el otro día se lo dije, que entré en una vinoteca y que justo vi una caja de sus botellas. Digo, mira, el Sí, vino me de conozco. Andrés, y se lo conté y dice, ¡ay, qué ilusión! Sí, porque al final todo te hace ilusión. Es un proyecto relativamente corto, pequeño, entonces todo Sí. te hace ilusión. Para Andrés, si tuvieras que describir tu vino como uno o varios personajes de novela, ¿cómo serían? ¿Cómo serían? Bueno, fíjate, pues me voy a ir al lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, y seguramente sería Nino, que es el protagonista, no sé si habéis leído el libro. Pues por su sencillez, pues por su ternura. No sé, al final yo quiero transmitir, bueno, obviamente elegancia, que guste y tal, pero sobre todo que hay una sensibilidad detrás, elegancia y finura y sencillez. Y creo que ese protagonista, por ejemplo, a mí por lo menos me lo transmitió. Eso. Y en relación, otra pregunta de otra participante para María, ¿qué vino recomendarías para leer tu segunda novela? Ay, madre. Esta yo creo que te la ha hecho alguien que va a ir a pillar. Pues yo creo que Vientos de Pueblo, ¿no? Yo creo que Vientos de Pueblo, que ha dicho que es para un público general, pues, y además asequible para todo el mundo, Sí, ¿no? señor, Que muy todo el bien. mundo Has lo quedado pueda fenomenal. comprar, que todo el mundo lo pueda comprar. Además creo que puede ser una bonita combinación. Perfecto, aquí todo encaja, así da Me gusto. encanta. Me parece Sí. que está feo beber en soledad, pero muchas veces Sí, es bonito. Duda popular. ¿El mejor vino para Calimocho? El público, ¿eh? Esto ha sido el público. Ramón No. Bilbao. Y es duda popular, o sea, es un clamor popular, no es una cosa... Es que cualquiera que no sea el mío, por favor. Cualquiera que no sea el tuyo. Por favor. Vale, tomad apuntes, ya sabéis. Bueno, seguimos teniendo aquí, pero podemos seguir aquí avanzando. Seguid enviándonos más que dará tiempo, que todavía nos da tiempo. Me encanta. A mí sí que me seguir gustaría aquí. saber
A ver, los inicios siempre son durísimos, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue la primera vez que tú dijiste, voy a vender mi vino, o tengo que ir a vender mi vino, y la primera vez que tú dijiste, pues voy a ir a esta editorial y voy a presentar mi proyecto. ¿Cómo fue? ¿Qué hicisteis? ¿Fue bien? ¿Fue mal? ¿Os acordáis mucho de ese momento? Sí, por supuesto. Yo me acuerdo perfectamente. Además, en el garaje también con mi padre echándome una mano, con la bomba para que llegaba hasta un poco tarde, se escapaba todo el líquido, tal. Y luego cuando ya tenías la botella, me acuerdo perfectamente que iba yo con la bicicleta y con la mochila grande, iba repartiendo por ahí las botellas. Y así es como conocí a Paco y a Rosalía. Porque llegué, Pilar Cruces me pidió vino y tal, que le había dicho a alguien, lo había probado ella, le había gustado, porque mi primer vino se llamaba Meapilas, que era un protagonista del libro que escribí. Y me acuerdo perfectamente que vive, creo que es en la calle, en la Plaza Alonso Martínez, es que me sacan de Gamonar y Sí. ya. Y llegué con la mochila, justo salgo del ascensor, pegué un guantazo y se han roto aquí todas las botellas y justo abrió la puerta y me encontré a Paco Berciano, a Rosalía y a Pilar. Y les dejé las botellas, creo que gustaron y al día siguiente me llamaron para que querían probar los diferentes vinos y tal. Porque era el año 2021, porque era mi primera añada, que el año 2020 hice 6 vinos diferentes, porque era un juego. 1000 botellas, 6 vinos diferentes. Y lo que me convirtió en un juego, pues se me ha ido un poco de las manos para bien y entonces... Eso lo recuerdo perfectamente, ir con la bicicleta y con la mochila a repartir a los diferentes restaurantes para que lo probasen. Qué guay. Sí, yo me acuerdo que no había terminado todavía el primer libro y dije, bueno, voy a ir buscando opciones, ¿no? Digo, pues sí, al fin, pues sí, digo, me quedará 1 mes, 2 meses, pues por ir tanteando un poco el terreno. Y fui preguntando a gente de Burgos que conozco, pero en una mañana fui a una tienda, oye, ¿tú sabes de alguien? Oye, ¿tú sabes de...? Y me fueron, y al final acabé hablando con Álvaro, de la Asociación de Libreros, y él me recomendó una editorial y bueno, recuerdo no sé cómo definirlo, el momento de estar con tus libros en una feria, el día del libro, ¿no? Que dije, tú vas con toda tu ilusión porque al final dices, jo, tengo el libro, ¿no? Y fui a Bilbao el día del libro con una librería que tenía una carpa, un stand y al principio dije, ¡buah, qué vergüenza! Digo, es que no se va a acercar nadie. Digo, y estoy aquí, digo, a ver, digo, con suerte vendemos 1 o 2 libros. Y es verdad que luego la gente a mí me sorprende muchísimo porque se acerca, pregunta, se interesa. Luego no siempre compran, pero bueno, se interesan, ¿sabes? Y es muy bonito. Creo que ese intercambio con la gente, esa labor de comercial, que yo trabajé de comercial y me gusta mucho. O sea, me gusta ese contacto con la gente. Entonces, creo que disfruto del cara a cara y luego en la Feria del Libro en Burgos y luego cuando fuimos a la Feria de Madrid, que dije, bueno, aquí sí que ni de coña, porque aquí nadie nos conoce. Pero también la gente va buscando novedades y, oye, que El síndrome del impostor también lo tienes, ¿no? Sí, yo creo que eso lo tenemos casi todos, no lo sé, pero sí, vas con miedo, evidentemente, pero luego te quedas con una sensación de decir, bueno, pues ya hay 40 personas más que conocen el libro, ¿sabes? Es como poco a poco ir sembrando, es una labor de ir sembrando. Este año, pues de todos los sitios que nos han llamado, pues colegios, institutos, pueblos, ¿no? Centros culturales rurales, hemos ido a todo, porque al final digo, si es que lo que hay que hacer es irse moviendo, ir presentando e ir sembrando. Luego, pues bueno, tú siembras y a veces bien y a veces no, pero es que si no lo haces así es complicado. Claro, porque al final esa diferencia entre hacer las cosas desde un sitio pequeño y hacer las cosas desde un sitio grande. ¿Las vivís vosotros? Eso de publicar una novela en Madrid o hacer un vino en la típica denominación de origen hiperfamosa. Claro, eso es como muy complicado, porque además tampoco tengo un bagaje familiar, porque he empezado totalmente de cero, porque nadie en mi pueblo ha hecho vino, ni tiene tierras, ni nada. Entonces, y luego encima está una zona tan denostada como es Arlanza. Entonces es muy complicado, no sé. Cuando hablas con los humillés, cuando presentas tus vinos en Madrid y tal, o en otros sitios, dice, pero ¿cómo te ha dado por esto? Si esa zona está totalmente quemada y tal. Pero bueno, al final es una ilusión y creo que contra esas cosas un poco puede hacer la gente. Es decir, al final eres tú el que lo impulsas. Claro, si estaríamos en otro sitio, o tú en Madrid o tal, pues igual sería más sencillo. No, pero o peor, o sea, no sé qué decirte, porque yo lo que has dicho de la ilusión me parece la clave. Creo que si hay ilusión, no pasa nada. O sea, mientras haya ilusión,
se puede. El problema es cuando la ilusión desaparece o cuando te quemas o cuando... Pero al final, a mí lo que sí que me han repetido este año, más que por estar... Yo en Burgos he sentido mucho apoyo. Yo realmente creo que Burgos es una ciudad que aupa lo suyo y que apoya mucho lo suyo. Entonces, en ese sentido... Bien, yo creo que en el caso de la literatura, más que dónde escribes o de dónde eres, tiene más que ver con las editoriales, ¿no? Pues si perteneces a un grupo editorial grande, pues vas a estar en todos los escaparates y de la otra forma, pues igual tienes que hacer un trabajo muy de campo, de ir tú presentando el libro y... comentarios, pues sí, a veces sí, la gente te dice, oye, ¿por qué no tal o cual? Pero es que tengo tan claro que es desde aquí, desde donde tengo que hacerlo, que pues se irá haciendo y se irá viendo como... Pero no me planteo en ningún momento decir, no, pues es que el hecho de estar en Burgos me limita. No, al final es ir creando comunidad y hoy en día la comunidad la puedes crear pues desde también en Madrid tienes mucho más estímulo, tienes mucha más competencia. Bueno, yo creo que hay que quedarse con las cosas buenas que tiene el pertenecer a una provincia, a una ciudad más pequeña, que tiene muchas ventajas también. Entonces... Sí, nosotros lo hemos hablado mucho y muchos de los invitados e invitadas que han venido aquí son como vosotros, nos mantenemos aquí y estamos aquí, lo hacemos y además que en Burgos que se hacen cosas muy guays, a mí siempre nos lo dicen y alguna vez lo hemos hablado, a mí siempre me dicen, pero es que lleváis a gente al podcast, dice, pero que me ha encantado, pero que yo no le conocía de nada, dice, pero me ha gustado mucho, dice, fíjate, no sabía... Y eso me parece que es muy valioso, porque sí. igual otra gente diría, bueno, pues mira, me da igual, ¿no? No, y yo creo que en Burgos valoramos lo nuestro, ¿sabes? Que somos muy orgullosos de lo nuestro y apoyamos. Yo siento mucho apoyo y creo que sí que hay redes entre la gente que se dedica pero a todo tipo de arte o a todo tipo de los emprendedores también. Yo creo que somos bastante de ayudarnos unos a otros, o esa es mi percepción. Es algo positivo, sí. Sí, yo lo veo que básicamente aquí traemos mucha gente que es muy cabezota. Básicamente. Y que tira para adelante y que quiere hacer las cosas aquí y que quiere dar valor a lo que se hace aquí, ponerse en valor y poner en valor a los demás. Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final sin ilusión y sin cabezonería, porque es que si no, muchas veces te haces pregunta y digo, pero ¿era necesario esto? ¿Qué hago yo? ¿Pero en qué momento? Sí, y claro, hay pero muchos al final días, pues, sí. hay un amor detrás, una ilusión, un proyecto que en tu cabeza quieres desarrollar. Y al final eso por cabezonería. Tienes que y por estar muy ilusión. convencido. Yo sí que digo que hay muchos días que te das golpes contra la pared y dices, pero ¿realmente merece la pena destinar tanta energía y tanto esfuerzo y tanto...? Pero igual son 2 días de 30, ¿sabes? Y el resto dices que sí, hombre, que sí, que esto es bonito y esto va a salir, sí. Tenemos más mensajes más preguntas aquí de los asistentes. A ver, para María. Ahora las redes están llenas de personas que se dedican a recomendar y criticar libros, casi convirtiendo la lectura en otro producto de consumo. ¿Te preocupa que tu proyecto a largo plazo quede difuminado con este consumismo literario? Pregunta profunda. Bueno, a mí sí que me ha sorprendido lo mucho que se lee. O sea, es verdad que sí que sabía que estaba volviendo, ¿no?, la lectura pero me ha sorprendido. Es verdad que muchas veces la gente parece que compite, hablo en redes sociales, gente que se dedica que tiene su propio perfil, los 10 libros de esta semana. Y digo, ¿cómo te has podido? O sea, no, pero que se lo han leído. Digo, pero ¿cómo te puedes leer? Parece, o sea, pero sí que se lo leen. Yo siempre tengo no la duda. sé, un poco es el fast food, la comida rápida de... Sí, totalmente. Lo que pasa es que eso también... claro, es que eso no está en tus manos, ¿no? Al final, a mí sí que me preocupa la crítica, no, te negaría, o sea, estaría mintiendo si dijese que es verdad que a veces cuando ya empiezas a ver que la gente pues pone reseñas, la gente comenta y luego también al principio te llevas mal rato, pero a mí me ha ayudado mucho también esa crítica constructiva, ¿no? Que te dicen, oye, pues mira, el final me ha parecido precipitado o tal, y entonces tú dices, bueno, pues vamos, o sea, quiero decir que las opiniones de los lectores son muy importantes. Lo que pasa es que es verdad que siempre y cuando sea en contacto y con eso, ¿no? Que yo hasta ahora no he tenido malas experiencias, pero es verdad que muchas veces creo que nos olvidamos del esfuerzo que hay detrás de las cosas. A alguien le puede gustar más o menos algo, ¿no? Y puede decir, bueno, pues mira, a mí este vino me gusta más que este otro. Pero es verdad que a veces en este tipo de perfiles las críticas o las reseñas son especialmente agresivas, ¿no? Y dices, para buscar polemizar. Claro, y luego además es que es gente que tiene miles de seguidores y que tienen que ser conscientes de que lo que dicen tiene una repercusión, que al final mucha gente va a leer o no el libro o va a opinar ya sobre el libro en función de lo que ha leído en la reseña, que ni siquiera se lo van a leer. Entonces, bueno... Hombre, siempre que venga una crítica constructiva, pues siempre es bueno, ¿no? Es positivo. Sí, yo lo he agradecido de cara al segundo. Pero esas personas que te dan enseguida
eso que se ha leído 10 libros una semana. Pues es que lo que decíamos antes, es que lo que necesitamos es calma para poder digerir todas las cosas. Sí. Calma y silencio, porque es que si no es imposible. Sí, Es que estamos con una noticia hoy, mañana será otra y no hemos digerido la de ayer. Sí, bueno. Entonces es imposible, o igual que los libros. Parece que cuanto más libros tienes que leer, tal. Sí. Entonces, o igual que en el cosa del vino, pues las etiquetas, ¿no? También, pues sí que Ya. cansa Sí, eso un pasa poco. mucho con los bestsellers, ¿no? Que al final, pues, es que vas a las librerías y te dicen, si es que cada día me están llegando 3 novedades nuevas y es que no tengo espacio para... O sea, realmente tú presentas un libro hoy y la semana que viene ya no es novedad, ¿no? Porque ya... O vas a la feria del libro y te dice, uy, salió en febrero. Es que de febrero aquí han salido muchísimos libros. Bueno, al final no está en nuestras manos que eso cambie, pero sí que está en nuestras manos el tomárnoslo con filosofía y decir, bueno, mi proyecto es a medio largo plazo, no me voy a preocupar por estas cosas del consumo rápido y vamos a ir haciendo el camino y dando pasitos, ¿no? Dando pasitos, sí. Andrés, tenemos una para ti también, que dice, sé que el vino te tiene muy ocupado, pero ¿cuándo vas a deleitarnos con tu segunda novela? Bueno, pues... Siguiente pregunta. No lo sé, no lo sé. Tengo cosas al final porque vives o te relacionas con un entorno rural y tal, y al final todo el tiempo estás observando. A mí me gusta pasear, observar, tal, escuchar. Sobre todo escuchando se puede aprender mucho de lo que haces, lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Pero bueno, siempre apuntes y eso tengo. Y el protagonista seguirá siendo Nino. Sí, seguro. Entonces, bueno, cosillas hay, pero vamos a centrarnos en el vino y vamos a centrar bien las bases y luego vamos. Bueno, pero está bien, ¿eh? Que te pongan un poco así en un brete, porque Sí, esto sí. ya está grabado. Entonces Sí. podrán decirte, oye, Sí, Andrés, tú que dijiste dijiste tú que... Y dijiste está que... aquí en el concéntrico. Eso. Aquí todo... Poco a poco, vamos a sentar bien las bases del vino y a sentar... para los dos, ¿a quién os gustaría entregar tu libro o vino para que os diese su opinión? O sea, ¿quién tenéis ahí de referente? Decir, me gustaría que probara o que leyera mi libro y que me dijera su opinión honesta, o por lo menos para poner luego en, yo qué sé, en la etiqueta. De ¿Vivo decir, o muerto? dijo Podéis esto. decir vivo Eso, o muerto. vivo o muerto. Bueno, Por pues ejemplo. vivo, yo diría Para ponerlo. 2. Creo que son personas del mundo del vino respetadas y cuando ellos hablan, pues creo que tienen un bagaje cultural importante. Bueno, 3. Paco Berciano, Ramón Francás y Ferraz Centelles. Esas 3 personas creo que Son sumillers. son gente que... Ramón Francás no es periodista de La Vanguardia. Centelles sí que es humiller y Paco Berciano es el distribuidor de Almavinos. Entonces, bueno, creo que además son personas que te dirán las cosas de forma objetiva, de forma educada y correcta, y te lo pueden decir, sobre todo para mejorar, porque al final siempre digo lo mismo, si tú te rodeas con gente que no te va a aportar nada, pues serás nada, pero si te aportas, si te relacionas con gente con un mayor bagaje cultural o laboral o de sensibilidad, pues tú al final vas a crecer. Eso es así, en mi opinión, vamos, por lo menos. Gente que te rete, ¿no? Sí, o que te aporte. Sí. No hace falta todo el tiempo, ¿no? Pero que te aporte, seguro. Y muerto... Bueno, el muerto queda como muy fuerte, ¿no? Como, Ya. bueno, que ya, pues yo qué Bueno, sé. o brindar por él, por ejemplo, podría ser. Yo qué sé. O sea, que al final que le regalarías tu vino para que lo probara y lo disfrutara. Claro. Pues a Pepe Mujica. Pepe Mujica. Sí. Yo pensé que ibas a decir a Miguel Hernández. Pues mira, sí. Ambos dos. Que Sí, uno el viento también. del pueblo y el otro el boticario de Silos. Ya está. Me Ya encanta. Sí. Muy bien. Sí. Pues gracias. Mira, no me había caído. Yo me había ido con Pepe porque... Sí. Es que lo he pensado cuando lo has dicho, digo, Sí, lo he sí, muerto, he digo, leído un libro de todos sus discursos que me regalaron, que le tengo mucho cariño y me parece otro nivel. Y además es lo que dijimos ayer también, que es muy consecuente con su forma de vida, con su ideología y eso es lo que es más importante, tanto trasladarlo en el mundo del vino como en el libro, ¿no? Pues Gracias, María. ¿Qué se Pues te mira, ocurre? estaba pensando, creo que a Susana Tamaro y a Lorenzo Silva, porque creo que han sido mis 2 referentes, ¿no? Y creo que hay gente que leyendo el libro dice es que es una mezcla entre novela negra, pero luego también tiene, bueno, pues al final si tú lees otros autores, pues es inevitable que algo quede ahí. Entonces, sí, eso. Y luego, pues Almudena Grandes y a Agatha Christie, puestos a elegir, ¿no? Pues, claro, ya a que ver, estamos. más que nada para que me diese consejos. Sí. Para aprender, sí. Que has mencionado a Lorenzo Silva, es que hay Lorenzo Silva y hay una pregunta
¿Le pediste algún consejo al escritor Lorenzo Silva después de entrevistarle? Sí. Vale, respondido. Bueno, más que consejo, luego nos fuimos a cenar y la verdad es que fue una conversación muy bonita porque yo desde muy pequeña, empecé a amar la literatura con Agatha Christie y luego di el salto a Lorenzo Silva y he leído, bueno, siempre le he admirado muchísimo, entonces el hecho de poder entrevistarle para mí fue un regalazo y cuando me dieron la opción de después ir a cenar, ¿no?, y compartir un rato con él, pues sí, sobre todo le pedí consejos más de la industria, ¿no?, de la industria literaria y ver qué pasos había que ir dando pues para ir abriendo puertas y para ir buscando un hueco. Y me dio muy buenos consejos. Muy bien. Qué guay. Sí. Tengo otra más. Sí. Y seguimos. Pregunta para Andrés. Antes dijiste que trabajabas con propietarios. El cuidado de la vid será diferente por cada propietario, ¿no? Sí, totalmente. O sea, cada uno la trata de un modo diferente. Totalmente. ¿Y tú les influyes a la hora de decirles...? Claro, tú hablas con ellos, igual, pero al final, con estos nombres, Laureano, Rufino, Patricios, podéis imaginar las edades que tienen. Pero al final tienes que tener también otra sensibilidad para tratar con ellos, igual como si fuesen con los alumnos, ¿no? Sí. A uno no le puedes decir o ir directo, pues a otro le tienes que tratar con más sensibilidad o lo que sea. Entonces cada uno... Luego también ellos filtran y te harán caso los que te hacen caso, ¿sabes? Vale. Pero bueno, al final es un nexo de unión que en muchos casos de ello, con la relación con ellos ha sido llegado hasta incluso la amistad, ¿no? De felicitarte las fiestas, tal, cómo te va todo, qué tal tus padres. Bueno, pues un poco al final es llegar a eso, ¿no? Pues lo que decíamos, Qué bonito. algo más. Sí, es más esa comunidad, ¿no? Que al final tienes Sí. con toda la gente con la que trabajas. Son como si fuesen mis alumnos al final, ¿no? A los alumnos también les tengo mucho cariño y esto es igual, porque hay que tratarles cada uno de una manera. Oye, que no me llamas. Pues es así, ¿sabes? Me encanta. Sí, es que lo último me estoy acordando de un viticultor que me dije, ¿dónde estás? Hace mucho que no sé de ti. Estás por Namibia, no sé qué me dijo. Sí, o sea, que no sé nada de ti. Dice, bueno, y esta semana he quedado con él. Bien. Sí. O sea, al final es un poco como la comunidad que decías tú, María, ¿no? Al final, Sí, es es que que si claro, tienes esa comunidad, en tu caso, claro, tanto Claro, para producir el vino... Claro, pero es que para- yo no sería nada sin ellos. Es así. Ujú. Es así. Me pasa lo mismo con la editorial, que al final el proceso creativo es muy individual, ¿no? Al final estás tú, pero luego una vez hay cuentas con la ayuda de la editorial, que es Atticus, ¿no? Que tengo que darles las gracias porque desde el primer momento confiaron y me apoyaron. Y luego, claro, pues es un trabajo de ellos 5. O sea, que somos 6 personas que opinamos, corregimos, tal. Entonces sí que esa parte es bonita porque lo pones en común y también pues recoges consejos. Sí, Y luego pues también, nosotros... perdón, para llegar, por ejemplo, a los viticultores, ha sido gracias a que mi abuelo era el frutero de la zona y les conocían y eso se tiene. Si no, imposible, porque también les han dado varias cornadas y, claro, al final siempre te miran un poco de soslayo y tal, pero gracias a mi abuelo y el apellido, que era el frutero de la zona, pues he podido llegar a estos viticultores. Importante es eso, además. Sí. El poder Me tener parece los un orgullo, referentes. Qué guay. Eh, Sí, nosotros yo creo que... Tenemos aquí una más Sí, y ya, una y ya tenemos que ir terminamos. cerrando. Es que estoy Sí, viendo ya la... sí. Que, para María, ¿cómo te gustaría que te recordaran como escritora? Toma, pregunta aquí a la posteridad. Sí. Venga. Bueno, a mí me gustaría que la gente... A mí me gustaría, y es lo que más deseo, de verdad, que la gente disfrute leyendo las novelas. O sea, que al final creo que el lector tiene que hacer un trabajo, ¿no? De un poco, te lo pregunto a ti porque como sé que lo has leído, de ir a, bueno, Sí, ir yo descubriendo. Es un poco como... quiero que el lector disfrute y me gustaría que realmente lo hagan y digan, bueno, pues es que es una pregunta un poco difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo quiero que me recuerden? Aquí nuestro público es el que... Luego pedimos referencia de quién lo ha Eso, preguntado. luego hablamos aquí. Que- Bueno, pues como una escritora que ha disfrutado haciendo lo que hace. Yo creo que es la clave. Me parece Disfrutar con lo que haces. Me gusta una la respuesta respuesta, sí. estupenda. Yo creo que sí, esta ya la damos por Sí. la última del público, yo creo. ¿La última No, del público? Sí. No, me refiero que esta ya es la última Ya, del público. vale. Ah, vale. Sí. Perfecto. Sí, no. Pues yo la verdad es que me ha encantado porque en un principio igual habíais venido y decíais, o estáis escuchando el podcast y decís, ¿pero qué tiene que ver una escritora con un ingeniero que hace vinos? ¿Pero qué me estás...? Y al final yo creo que, pues como nos pasa casi siempre, la vida son círculos concéntricos y en alguno
pues nos vamos a acabar encontrando. Entonces, por buscar sitios donde nos encontremos, sí que nos gustaría terminar el podcast, pues ya que hemos dicho muchos nombres y recomendaciones, no vamos a hablar de vino, donde os escapáis a tomar un café tranquilamente, ese sitio, una recomendación de dónde tomar un café rico o un espacio que tú digas, madre mía, en este sitio me puedo evadir. Yo lo tengo clarísimo, en el Tuestamelú. Primera hora de la mañana, con la música de ellas de fondo, con tu café, sin el móvil totalmente apagado, y a disfrutar. Sí, yo creo que vamos a decir todos el mismo. Yo iba a decir el mismo, sí. Sí, bueno, pero es verdad que ahora dándole una vuelta, el Oliver, que está en la llana, pues por las mañanas, esa zona está muy tranquilita, está la catedral y me parece también un rincón, son muy amables, me parece un rincón muy bonito también para tomar el café allí. Sí, qué guay. Sí, yo también. Me he puesto por el Tuestamelú. Sí. Y sí. Y eso. Se están haciendo cosas muy interesantes con el café en Burgos también. Igual también tenemos que plantearnos en algún momento el... Sí. Igual hay que traer a alguien. Se me está ocurriendo gente. Ya veremos. De todas maneras, en nuestras redes sociales, si queréis, podéis proponernos, pues oye, invitados, invitadas que queráis que se vengan para acá, relacionados con el café, con el vino, con la cerveza o con lo que queráis. Así que yo creo que con esto y en vez de bizcocho, copa de vino y un buen libro, pues nos vemos en el siguiente Concéntricos. Pues os recordamos que estamos en redes sociales, que subimos el podcast a YouTube, signado en lengua de signos, en iVoox, en iTunes, sí, en Spotify también. Y queríamos daros también las gracias por venir. Por venir, y luego simplemente recordaros que tenéis disponibles otros 20 y tantos podcasts, aparte de este, y que el anterior os lo recomendamos mucho, que fue con Zaira Domenech y la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz. Hablamos bastante de moda, hablamos también de, pues eso, del cómo es el hacer las cosas creativas desde aquí, y que sobre todo muchas gracias a quienes estáis aquí en el Salón de Actos de Fundación Círculo, y que nada, os esperamos dentro de un mes en el siguiente Concéntricos. Muchas gracias por venir. Nos vemos.